Norberto, encantado de volverte a ver aquí en el programa Reto Siglo XXI. Eh, Muchos retos hay, de verdad que cómo se ha complicado la economía mundial. Eh, Vemos una inflación casi mundial, provocada por distintos elementos, pero mucho por el crecimiento del circulante y ahora por el aumento de precios de eh, del petróleo y los metales y una serie de productos que están afectando toda la economía mundial, ¿verdad? Okay. Si sube el petróleo, dispara todo. Es impresionante cómo las economías mundiales, ¿verdad?, dependen de... Y teniendo nada más tres productores grandes, y Estados Unidos es el mayor productor del mundo, pero también es el mayor consumidor, así que casi que no... Rusia es el segundo, pero Rusia exporta mucho y exporta a Europa. Entonces Europa ahora sí está preocupado porque ellos mandan todo por gasoductos y eso tienen energías mucho más económicas. Ahora ha crecido tanto que va a afectar a toda la industria, especialmente la industria alemana. Pero en general toda Europa se va a ver afectado. China, otro gran jugador con producción de energía. Y ahora estábamos viendo que otra crisis se puede venir, que es la de, ya no de los contenedores, sino de los buques que manejen petróleo o gas. De que al haber un crecimiento, al cerrar la llave Rusia, van a tener los europeos que importar, ya sea de Estados Unidos o de Arabia Saudita o los otros productores grandes, o Emiratos Árabes, no sé, en fin. China es un gran demandante también de energéticos y además es el mayor productor del mundo. Las mayores refinerías del mundo están en China, todo en China es grande. Las acerías están en China y el mundo de cada vez depende más de China, aunque no queramos, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de Costa Rica o tu perspectiva mundial. Sí, un panorama externo bastante complicado. Estábamos saliendo de la pandemia y venía la economía mundial creciendo a tasas aceleradas. Y eso con el problema de contenedores, un incremento muy acelerado de la demanda, propició aumento de precios de muchos artículos. Y con la guerra de Rusia a Ucrania, se aceleraron estos procesos y nos han complicado mucho la inflación, ¿verdad?, sobre todo en energía y alimentos, ¿verdad? Nosotros que somos una economía pequeña, abierta, importadora de todas estas materias primas, nos afectan significativamente, de manera muy importante, ¿verdad? Y eso se ha reflejado en la inflación que tenemos, que superó los 2 dígitos, llegamos a poco más 12%, el IPC. Yo creo que a partir de la medición de septiembre, yo creo que va a empezar a disminuir la inflación, me parece a mí. Y la actividad económica también se ha visto sin duda muy afectada en el mundo entero, pero también en Costa Rica. De tasas de, digamos, la última medición del IMAE, que creció Costa Rica en julio del 21 más del 12%, ahora estamos creciendo apenas 3.3%. Y es muy probable que termine descendiendo el crecimiento económico en los próximos meses y terminamos creciendo muy, muy poquito, me parece a mí, ¿verdad? Hasta este momento, la tasa promedio hasta julio sí es bastante elevada porque veníamos creciendo mucho.
supera el 6%, pero yo creo que, o sea, los próximos meses va a bajar y probablemente tengamos un primer semestre del próximo año un poco complicado, me parece a mí. A pesar de que hay signos interesantes que siempre debería de destacar uno, yo creo, no solo ver todo lo negativo, sino también yo creo que hay algunos signos yo creo que nos hacen por lo menos cambiar un poquito la perspectiva. Los mismos precios del petróleo han descendido mucho. Estaba viendo hace un poquito. De 115 a... Ahorita menos de 90, el Brent estaba... 85 hoy. Está bajando un poco, ¿verdad? Digamos. El valor de los contenedores ha bajado de manera muy significativa también. De $14,000 que llegó a un momento dado, ahora ya está como en 6 o 7, claro. Como 5, vi por ahí, $5,000, ¿verdad? O sea, algunas señales... Cuando antes era $1,500, $1,800. Exacto, sí, siguen siendo todavía altos, pero con respecto, digamos, al punto alto que se alcanzó, han bajado y eso ha influido también en los precios internacionales de materias primas de Costa Rica, que han bajado. Y hay muchos signos, digamos, que veo yo, sobre todo en el último mes de agosto, digamos, que veo que hay signos de desaceleración, por lo menos de la inflación, digamos. Bueno, pero lo que están aumentando son los intereses. Lo que está haciendo los bancos es apretando, digamos, a los consumidores en sus obligaciones, muchas obligaciones en dólares. El tipo de cambio se estabilizó, creció, se volvió a reducir. No es fácil que se estabilice. No debiera dar un buen signo el Banco Central si mantiene como congelado el tipo de cambio. Me parece a mí que es una situación. Nosotros debiéramos de acostumbrarnos a tener un deslizamiento en el tipo de cambio continuo para que la gente comprenda que es una variable más en una economía tan abierta como la nuestra, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la gran desventaja, el gran inconveniente de que una situación como la que tenemos, digamos, de desaceleración de la actividad económica y bueno, con inflación no podemos ejecutar políticas macroeconómicas expansivas, digamos, por lo menos, digamos, la fiscal, no tenemos margen para ahí. Ninguno. Más bien todo lo contrario, ¿verdad? O sea, estamos en una situación como esta aplicando políticas monetarias y fiscales expansivas. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos hacer nada, digamos, para poder ayudar un poco a la actividad económica. Entonces, lo que corresponde es, aparte, digamos, de algunas reformas estructurales, reformas del Estado, hacer un poco más eficiente la economía, reducir los costos, los procesos, los trámites. Yo creo un poco, digamos, que hay que afinar bien, digamos, las decisiones, ser como un cirujano, sobre todo, digamos, el manejo de la política monetaria y cambiaria. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy cuidadoso de ver cómo se maneja la política monetaria y especialmente las tasas de interés y el mismo tipo de cambio. Y en tasas de interés, yo creo que probablemente se nos ha pasado un poquito la mano al ver eso y se podía hacer una pausa y esperar resultados. Y como decís, en política cambiaria, o sea, a mí desde ningún punto de vista me parece que después de haber alcanzado casi 700 colones por dólar, ahora tenemos un nivel inferior inclusive al de diciembre. Sí. O sea, se apreció el tipo de cambio. Y nos encarecimos. Nos encarecimos, exactamente, sí, digamos, hacemos más caro y menos rentable la exportación. Los turistas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, los europeos, por decirlo así, ¿verdad? Con esta apreciación nuestra y la apreciación del euro con respecto al dólar, encarece, digamos, muchísimo para ellos, ¿verdad? Y no ve uno desde ningún punto de vista, digamos, que los fundamentales te digan que debería tener ese comportamiento, el tipo de cambio, para nada. Lo único, yo creo que sí ha ayudado sin duda, sí ha habido un cambio
en el mercado cambiario, que se ha vuelto un poco más superavitario, pero no suficiente como para provocar esta apreciación del tipo de cambio del colón nuestro. Lo que sí ha pasado es que se ha endeudado el Banco Central más para sostener y hasta bajar el tipo de cambio, y eso no es sostenible ni conveniente para una economía como la nuestra en las actuales circunstancias, donde más bien y por el aumento en los precios de las importaciones, se ha aumentado el déficit comercial, el déficit en cuenta corriente, y las reservas propias nuestras son muy bajas, ¿verdad? Cuando uno deduce de las reservas totales los depósitos de los bancos por encaje, o los depósitos del gobierno también, y los préstamos del Banco Central, que solo con el FLAR le pidió 1.100 millones de dólares, y eso le cuesta en un año 50 millones de dólares, digamos, ¿verdad? Solo eso, por un año. Pero, ¿soluciones? La solución, bueno, seguir, yo creo que hay que abonarle al nuevo gobierno, a este que tiene pocos meses en realidad. Uno quisiera ver resultados muy rápido, pero yo creo que hay señales interesantes, ¿verdad? Que teníamos muchos años de no ver. Yo creo que veo con buenos ojos, digamos, muchas de las propuestas que se hacen de seguir integrando más el país a los mercados internacionales con la Alianza del Pacífico, digamos, con este cronograma que tienen de reducir los trámites, de hacer algunas reformas en el sector público. Bueno, está por ahí, digamos, la venta del Banco Costa Rica, ahí que lo veo positivo, digamos, como para que se genere todo un debate. Es que es dificilísimo, ¿eh? Uno a veces a primera vista dice uno, hagamos tal cosa, pero cuando ya vienen los detalles, ahí mismo uno se da cuenta, digamos, de que vale la pena, ¿verdad? Y que se dé el debate y empiece, y eso es lo que fortalece, digamos, enriquece las decisiones, digamos. Sí, creo que es importante. Yo creo que se nos ha hecho un poco largo, seguramente no lo reciente de la economía, pero el convenio con el Fondo Monetario creo que es importante, ¿verdad? Si hay que renegociarlo. Y se está ahora en plena negociación, prácticamente la otra semana ya. Sí, no sabemos mucho, ¿verdad? Exactamente, no sabemos tanto de lo que se va a incluir. Yo esperaría que sean muchas medidas de reforma, digamos, que se han venido dando, y dentro del contexto de un convenio con el fondo sería muy bienvenido, en realidad. Eso creo que nos ayudaría bastante, y cuidar mucho la parte de las finanzas públicas, ¿verdad? Yo creo que ahí, no sé, el gobierno, escuchaban a Eduardo Lizano en la entrevista que le hiciste, y él mismo también tiene sus dudas, ¿verdad? Y creo que todos la tenemos de que no ve uno en realidad signos de este gobierno de que quiera continuar con esa política fiscal restrictiva, ¿verdad? Todo lo contrario, y ahí hay un signo de preocupación, por lo menos me parece a mí, en la coyuntura actual, y que si se afloja mucho, digamos, el gasto, bueno, de hecho hasta los mismos diputados están cuestionando si autorizan 6.000 millones o cuánto. Casi que sí hay consenso, me parece, sobre 1.500 millones, y yo estoy de acuerdo también con eso. Yo creo que con eso, pero no con todo, yo creo. O sea, cuando los gobiernos tienen gran cantidad de dinero, generalmente les gusta. Eso es típico, ¿verdad? Digamos, de los políticos, los gobiernos, de no socarse la faja. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Congreso, para mí, haría bien en ir. De todos modos, no tenemos ni siquiera un presupuesto, digamos, multianual de muchos años, ¿verdad? Digamos, tampoco. Y entonces, yo creo que estaría bien en los 1.500 millones de dólares, y seguir negociando y viendo cómo se comporta el Poder Ejecutivo. Bueno, Norberto, encantado de verlo. Igual. Muchas gracias. Mucho gusto.